Hola, querida comunidad de Libres Pensadores. Estamos aquí nuevamente para poder desarrollar esta serie de la Carta a los Gálatas. Así es, amor. Bienvenidos a todos, amigos. Hoy tenemos el episodio número 3 que llevará por título La ley de Moisés contra la ley de la creación. Es un interesante tema. El día de hoy vamos a leer entonces en el capítulo 3 del libro de Gálatas, del 1 en adelante. Vamos a la lectura. Dice así: ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Cristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron ese tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene la vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria, así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable. Tanto en este caso, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como significara muchos descendientes. Más bien, dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fue posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo
hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Y bien, hasta aquí tenemos la lectura en esta ocasión. Antes de pasar con el análisis, debemos considerar tres cosas. La primera es que Pablo, en esta etapa de su caminata de búsqueda, él todavía traía bagaje del judaísmo y de las creencias del judaísmo. Eso quiere decir de que él utilizó ciertas figuras del judaísmo para darles ejemplos a esta comunidad de Galacia. Lo segundo es que Pablo no conoció a Jesús de Nazaret, sino que Pablo tuvo una experiencia con su Cristo interno. Lo que escuchó de Jesús lo escuchó por medio de Pedro y los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y como todos, alguna vez o siempre en la humanidad, tendemos a buscar a una persona idealizada o un héroe. Y por esa razón es que se ha hecho esa figura de Jesús de Nazaret. Y Pablo en ese momento aún traía esa idea de que Jesús era como un Dios. Y por último y tercero, Pablo interpretaba y creía que era necesario que Jesús muriera para perdonar los pecados, porque traía esa enseñanza del judaísmo. Así es. Y qué interesante al empezar, ¿no? Cómo se dirige a los del pueblo de Gálatas, ¿no? Porque les dice tontos. Tontos, si ustedes estaban libres, si ustedes estaban felices, si ustedes estaban bien, así, ¿por qué ahora ustedes tratan de hacer todo esto? Eso les quiso decir Pablo, ¿no? En otras palabras, así lo entiendo yo. Pues para Pablo era demasiado lo que él había escuchado, lo que los judíos estaban haciendo, los gálatas estaban haciendo, querían pertenecer a una comunidad, como decir hoy, de cristianos, cumpliendo las leyes del judaísmo, ¿verdad? Inclusive muchos querían y estaban circuncidándose. Vimos el anterior episodio donde tratamos los versos donde Pablo le estaba confrontando a Pedro también, ¿no? Porque él estaba obrando de la misma manera que lo hacían ellos. Es por eso que se siente indignado, Pablo está muy sorprendido. Es por eso que ellos, estaban, sujetos a las leyes, ¿no? Y estaban tan afanosos a cumplir la ley que se olvidaban de la fe que tenían que tener en su Padre, ¿no? Así como enseñó Jesús cuando estuvo en esta tierra. Sí es, amores, la verdad es increíble cómo Pablo reacciona, como vimos en el episodio anterior con Pedro. Lo que pasa, amigos, es que lamentablemente hemos aprendido a idealizar a los hombres. Pablo, Pedro y la mayoría de los apóstoles que tuvo Jesús eran humanos, tenían errores, tenían horrores como todo humano y no estaban más santos o más perfectos que algunos de nosotros hoy. De hecho, nosotros hoy podemos tener un poco más de conocimiento con respecto a las enseñanzas de Jesús que tenían en esa época. Entendamos de que los evangelios, los que son los canónicos, aún no se habían escrito en el momento en el que está escribiendo esta carta Pablo. Por eso no tenía mucha información sobre Jesús, tanto la comunidad de esa época como Pablo. Cuando Pablo conversa con los apóstoles, ahí tiene un poco más de información, y luego cuando se crean los evangelios, puede acceder un poco más a la información. Pero lo interesante acá, amigos, es que no está mal cuestionar o refutar las ideas de Pablo, porque eso es parte del crecimiento, es parte del diálogo. Y yo los invito a no idealizar ni a Pablo, ni a Pedro, ni ninguno de los apóstoles, porque primeramente ellos nunca quisieron eso. Y segundo, no es correcto.
tampoco Jesús quería que se lo idealizara al punto de hacerlo un dios. Eso se encargó de hacer Constantino cuando fundó, tristemente, el cristianismo. Claro, y así vemos también en la historia de Jesús, en el testimonio de Jesús, que Jesús nunca quiso que lo adoren, ¿verdad? Bien. Entonces vemos aquí, queridos amigos, a Pablo que está muy sorprendido de las actitudes que están teniendo los Gálatas, ¿no? Por decir, los hermanos de Gálatas, ¿no? De ese pueblo. Vemos acá que es una carta. Seguramente que en este tiempo, cuando él envía la carta, estaba en la cárcel, ¿verdad? Posiblemente, la verdad. Para más preso que afuera de la cárcel. Sí, entonces vemos aquí que también en los siguientes versos nos dice Pablo, dice em, que queda claro entonces que nadie puede hacerse justo por las obras o por tratar de cumplir la ley. ¿Mm? Ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y es así, cuando uno cree que lo vas a obtener o que Dios te va a cuidar, te va a proteger, tu Padre, tu Creador, esa fe te hace sentirte bien. Inclusive si estás enfermo y tú lo crees y lo agradeces a Dios, ¿qué experimentas? Sanidad. Y es así, queridos amigos, que entonces Pablo estaba hablando aquí a los Gálatas, ¿no? Vemos aquí, dice, el camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, ¿no? Vemos acá que Pablo ya había estado predicando acerca de este Dios que él conoció o que iba él en su camino, como se decir, de su vida, em, en su vida, su experiencia con Dios, con su Padre, de iba en crecimiento y en conocimiento, al igual que cada uno de nosotros, los seres humanos, vamos conociendo, experimentando experiencias con Cristo, con nuestro Padre, con nuestro Creador, y vamos conociendo y tenemos ya una manera diferente de la que teníamos antes de explicar acerca de la fe. También Él nos dice que la ley, o sea, si nosotros obedecemos la ley no nos salva. O sea, pero lamentablemente estos hermanos habían estado pensando, ¿no? Que quizás por la obediencia a la ley es que ellos sentían que ya obtienen la salvación, ¿no? Pero lamentablemente no es así, porque justamente como lo decimos siempre, los judíos, los líderes religiosos, cumplían supuestamente la ley a cabal, ¿no? A carta cabal, como se dice. Cumplían. Pero ¿qué pasó? Crucificaron, asesinaron con la peor de las muertes en ese tiempo a Jesús, que era el Salvador, pero ellos no lo vieron porque estaban cegados por las obras, porque ellos querían que los demás vean o que ellos querían que Dios vea que ellos son santos porque ellos están cumpliendo los mandatos. Pero no se dieron cuenta que sacrificaron, que mataron, asesinaron a Jesús. Incluso el mandamiento más importante según el judaísmo y algunas corrientes cristianas es dentro de lo que es el sábado, los sabatistas. Jesús nunca, o por lo menos lo que registran los evangelios canónicos, enseñó a guardar el sábado. De hecho, cuando se menciona de que él iba a la sinagoga o asistía a la sinagoga, dice según su costumbre. Pero cuando nosotros analizamos lo que dice en el griego, dice según la tradición, o sea, la tradición judaica. Para que a Jesús no lo desvivan antes de tiempo, él debía participar ahí porque estaba en ese entorno y debía hacerlo de una manera, digamos, estratégica para poder llevar el mensaje del despertar a otras personas. Así es, queridos amigos.
La verdad que en realidad esta carta, este capítulo 3, habla de la ley y habla de la fe. No solamente es este capítulo 3, por eso es que hoy hemos leído hasta el verso 19, nada más. Pero vamos a seguir en los próximos episodios hablando acerca de este tema, ¿no? Porque lo vemos muy importante, muy interesante para nuestras vidas, queridos amigos. Lamentablemente, en nuestras religiones, en las organizaciones, en que cada uno quizás congrega, sea sábado, domingo o días de semana, nos enseñan que debemos cumplir una ley, ¿no? Otros dicen, no, la ley fue pero dámonos cuenta, queridos amigos, que la ley a nadie, la ley que cumplían los judíos no les sirvió de nada cuando Jesús estuvo en esta tierra. Y lamentablemente trataban de cumplir a rajatabla, como se dice, pero lamentablemente trataban mal a su prójimo, eran unos asesinos, de todo lo malo. Lamentablemente, en las religiones hoy en día también se cree que están sirviendo al Dios verdadero. Cada denominación dice lo mismo, que es la verdadera y que su Dios es esto. Entonces, pero por eso es que les invitamos cada día, cada vez, para que ustedes también investiguen por su propia cuenta, queridos amigos. Investiguemos y tengamos experiencias, como dice mi esposo, con el Cristo interno que está dentro de nosotros, que cuando estábamos en la religión quizás lo decíamos el Espíritu Santo, pero es ese Cristo que está dentro de nosotros, que por medio de nosotros también podemos tener acciones como los tuvo Jesús. Claro, amor, con respecto a eso, la fe, cuando está hablando de la fe, porque muchos de nuestros oyentes se preguntarán qué se refería la fe. La fe en la creación, la fe en el Dios creador, el Dios que está dentro de nosotros, como dice el apócrifo de Juan, el Cristo. Y el Cristo interno, como digo yo. Gracias por mencionarlo. Pero en realidad el Cristo interno está en todos y en todas las cosas, porque es parte de la creación. Los judíos, este pueblo, cumplía una ley dada por un Elohim, por un ser extraterreno que vino, invadió este planeta y dio sus leyes y sus ordenanzas. Pero la ley de la creación, o esa verdadera fe, esa conexión con lo divino, con la creación misma, es una ley de amor, una ley en equilibrio, una ley de respeto, una ley de conexión tanto con el Cristo, con la naturaleza y con la humanidad. Es esa ley que nos vuelve humanos, nos vuelve unidos, ser uno. Es esa ley de la cual habló Jesús, y esa ley de la creación es donde podemos ver manifestado la obra del Padre, la obra del Dios no conocido que también habló Pablo en el Areópago de Atenas. Por eso es muy importante, amigos, que entendamos la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de la creación, o la fe en el Cristo, que es esa esencia divina, esa chispa divina que habita en cada uno de nosotros y que muchos, o la gran mayoría, está dormida. Y cuando Jesús de Nazaret vino a traer este mensaje, Él empezó a despertar y salvó del ego, del yo y del egoísmo a esas personas que creyeron en ese mensaje y que lo proclamaron. Porque hay que destacar que lo bueno que hizo Pablo fue llevar el evangelio, esa buena noticia de un Dios creador, de un Dios de amor y un Dios que vive en nosotros, a la humanidad, a los gentiles, a los que no eran judíos. Por eso es importante esa diferencia. Y para terminar, amigos, quiero invitarlos a que ustedes cuestionen, no nos crean lo que nosotros decimos, vayan a la carta de los Gálatas, hagan su propio estudio, vayan a los libros apócrifos, investiguen
y saquen su propia conclusión y descubran su propia verdad. Porque estamos en la búsqueda de la verdad, una búsqueda de una verdad que nos llene, que nos conecte y que nos haga sentirnos vibrar tanto con nosotros, la creación y con la humanidad. Y bien, queridos amigos, ha estado muy interesante este episodio, el episodio 3, pues con el verso 19 hay preguntas, ¿no? Que debemos también nosotros preguntarnos y investigar. Porque nos dice, ¿para qué se entregó la ley? Dice Pablo, fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido por medio de ángeles. Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Vemos acá, hasta aquí nos quedamos y les invitamos a investigar. El día de hoy hemos leído en la versión NTV, que bueno, cada uno de ustedes ya en casa tendrá diferentes versiones y podemos ir leyendo, comparando según su gusto también, ¿verdad? Así es, amigos, si son nuevos en este canal y les gusta o les ha sido de utilidad este contenido, le invitamos a dejarnos un like, a compartir este podcast con las personas que crean que le pueda conectar y que le pueda ser de utilidad. Y si son nuevos y les gusta, les conecta, les ayuda este contenido, los invitamos a suscribirse para ser parte de esta comunidad de libres pensadores. Así también no se pierden ninguno de nuestros videos. Nosotros nos despedimos y nos vemos en el próximo video, sin antes recomendarles los episodios anteriores que los tendrán aquí a continuación. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.